Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, el presidente Daniel Noboa presentará un proyecto de reforma parcial a la Constitución para que la Asamblea Nacional modifique un artículo que prohíbe la existencia de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares en el país. Así lo anunció el lunes en un comunicado. Y a la par de la publicación del escrito, el presidente difundió un video en sus redes, ahí lo vimos, en el que cuestionó la decisión que el entonces presidente Rafael Correa hizo en su gobierno al haber dado por terminada la operación de la denominada base de Manta, que funcionó bajo un acuerdo con los Estados Unidos en Manta desde el año 99 hasta el 2009, así pues decía con el fin de combatir el tráfico de drogas. ¿Qué tan posible es esta propuesta que hace el presidente Nova? Recordemos que el 18 de septiembre se cumplieron 15 años desde que los militares estadounidenses abandonaron las instalaciones de la base aérea de Manta. Y bueno, mucha agua ha corrido por el puente desde entonces. Y el objetivo político del mandatario, ha dicho a pocos meses incluso de iniciar la campaña oficial por su reelección, es eliminar la prohibición que establece este artículo 5 de la Carta Política de 2008. Reza exactamente este artículo así: el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras. Y aunque el proyecto de reforma constitucional no ha sido difundido por el Ejecutivo del Gobierno, ya lo ha entregado, así lo ha mencionado la Corte Constitucional, y bueno, ha explicado sus intenciones para ello. Ahora, después del anuncio, ¿qué? ¿Qué tendrá que hacer la Corte Constitucional? ¿Cuál es el procedimiento? Eso le vamos a preguntar al doctor Pablo Alarcón, abogado especialista en Derecho Constitucional, también es director de la Escuela de Posgrado de Derecho de la Universidad de Espíritu Santo. Gracias, doctor Alarcón, bienvenido. Y bueno, ¿es posible una reforma constitucional para que las bases de extranjeras vuelvan al Ecuador? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Verónica, qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Desde el punto de vista jurídico, lo que ha hecho el presidente de la República es escoger una de las tres vías que plantea la Constitución ecuatoriana para poder modificarla. Esto que para la ciudadanía se ha escuchado tradicionalmente como los candados constitucionales, estas dificultades o mecanismos para evitar que la Constitución se modifique como si fuera cualquier ley, por ejemplo. Nosotros tenemos tres en la Constitución ecuatoriana: enmienda, reforma parcial y la Asamblea Constituyente cuando queremos un cambio total de Constitución. El presidente ha optado por la reforma parcial, el segundo mecanismo del artículo 442, y lo que plantea es la eliminación de una prohibición constitucional prevista en el artículo 5 de la Constitución relacionada a la instalación de bases militares extranjeras o el uso de bases nacionales por parte de fuerzas extranjeras. Es decir, él reconoce que lo que está intentando o solicitando es que se elimine una prohibición que está relacionada a los elementos constitutivos del Estado. Uno de los elementos constitutivos del Estado es precisamente el territorio. Por esto se ha presentado ante la Corte, ese es el camino. La Corte tendrá que calificar en primer lugar la vía, no tiene un término legal para hacerlo. La propia Corte lo ha dicho en su jurisprudencia que para esta primera fase no hay un término, pero entiendo que la Corte considerará el escenario y la importancia que tiene para el sistema como tal y por lo tanto seguramente cambiará el orden cronológico de tratamiento de las causas. Luego esto pasa, si es que la Corte así lo considera. Yo creo que en términos generales el escrito está planteado de manera muy concreta. Seguramente si preguntamos a los distintos juristas del país, cada uno va a tener una idea de qué más le habría gustado que tenga, pero creo que eso es difícil de que suceda y que nos pongamos de acuerdo. Lo que sí me parece es que tal vez debió ser necesario también hacer algo con relación al artículo 416, numeral 4 de la Constitución, porque en ese artículo se plantea como un principio de relaciones internacionales el que el Ecuador condene la existencia de bases militares en otros territorios. Así que esto eventualmente podría generar una confusión. Yo entiendo que el presidente no plantea eso. Él dice la imposición, esto tendrá que ser por consenso, pero en la práctica esto podría
generar algún tipo de contradicción. Si pasa el filtro de la Corte, va a la Asamblea Nacional, 2 debates, 90 días entre el primero y el segundo debate. Si la Asamblea Nacional ratifica este texto, que esto es muy importante que se sepa, no necesariamente lo va a ratificar, puede Claro. modificarlo o incluso no tratarlo. Y finalmente, eh, cuando la Asamblea Nacional genere este producto, tendrá que pasar nuevamente al control de la Corte Constitucional, que es ya el control de la convocatoria. Ahí sí tiene 20 días término para pronunciarse, si no incurre en un dictamen ficto que ya pasó en la historia constitucional ecuatoriana. Y si esto sucede y la Corte da luz verde, entonces habrán 45 días para la convocatoria al referéndum aprobatorio por parte del pueblo. Eso en términos de procedimiento podría tomarnos alrededor de 160 días, 170 días, dependiendo lo que suceda, insisto, primero en la Corte y luego fundamentalmente en el debate político en la Asamblea Nacional. Tomando en cuenta esto, doctor Alarcón, ¿se podría llegar a tiempo para que esta pregunta, si es que se da la consulta a la gente, coincida con las elecciones presidenciales y legislativas? Formalmente podría alcanzarse ese tiempo. Ahora, yo sí quisiera llamar la atención un poco sobre esto, ¿no? Claro, uno podría decir desde el punto de vista económico, presupuestario, lo conveniente, como ya pasó hace poco, es que todo se unifique en el mismo proceso electoral, es decir, que nos convoquen a las urnas para elección presidencial de legisladores y en este caso también a un referéndum constitucional. Pero creo que de algún modo eso tendríamos que mirarlo con cuidado, digo yo, porque lo que menos quisiéramos es que se afecte la naturaleza misma del proceso electoral al que seremos convocados en febrero y que tiene que ver con la elección popular de un presidente de la República y de asambleístas. Pero formalmente sí, formalmente podría alcanzar en la medida en que supere estos filtros del procedimiento, conforme me habrán escuchado y me tomé un poquito de tiempo, es bastante agravado, es decir, tiene muchos elementos de por medio porque estamos tratando con la modificación de la Constitución y de elementos constitutivos del Estado. Claro, y sobre todo lo que al menos yo personalmente veo más complejo es lo que podría pasar en el legislativo, en la Asamblea Nacional, ¿no? Donde el presidente podría encontrar resistencia, sobre todo con la oposición, que además de estar en campaña electoral, y especialmente después que el presidente él mismo ha roto las relaciones con las bancadas legislativas, con algunas de ellas. Entonces, por allí puede haber un poco de esa resistencia. ¿Cómo ve usted, bueno, la posibilidad en todo caso desde el lado de la Corte Constitucional? Bueno, lo primero que tendremos que esperar es esta decisión de la Corte, ¿no? Yo creo que ahí la Corte tiene opciones. La Corte podría pedirle precisiones al presidente de la República, por ejemplo, sobre lo que ha presentado. La Corte podría darle luz verde, entre comillas, y decirle entonces que esto pasa a los 2 debates en la Asamblea Nacional. Recordemos que se requiere mayoría absoluta, nada más, digo nada más entre comillas, porque antes se requería mayoría calificada, ahora se requiere una mayoría absoluta para que se pueda Es decir, aprobar. 60 El votos. presidente de algún modo está cumpliendo con esto. ¿Por qué digo el cumpliendo? Porque también es verdad que en estas circunstancias políticas, en la Asamblea no solamente que tal vez no encuentre los votos a su propuesta, esperemos, digo yo que sí, me parece que el tema de fondo es un problema transnacional que finalmente si podemos buscar aliados, que esto es importante, no es que mañana si se aprueba esto por el pueblo, si es que finalmente termina pronunciándose, automáticamente van a Claro. venir bases extranjeras o algo por el Te voy a estilo, lo que preguntar dará eso lugar nada porque más es a la posibilidad de negociación de acuerdos internacionales que tendrán también los filtros de Corte Constitucional y Asamblea. Pero a mí lo que me preocupa es que en este escenario político, no solamente que no encuentre los votos, sino que eventualmente pueda terminar convirtiéndose esta propuesta del Ejecutivo en otra cosa, porque ese poder tiene la Asamblea, de terminar generando otro producto y que sea diferente, tal claro. vez diametralmente a lo que plantea el presidente Noboa. Eso también sería una complejidad adicional que la plantea el doctor Pablo Alarcón, abogado especialista en Derecho Constitucional, también director de la Escuela de Posgrado en Derecho en la Universidad Espíritu Santo. Ahora, doctor, tomamos un caso hipotético, un escenario hipotético en el que, bueno, ya la Corte Constitucional da el paso, va a la Asamblea sin problema aprueba esto y en el referéndum también la gente dice sí a esta opción de que vuelvan las bases militares.
como usted menciona, no es que sea algo inmediato, la gente vota así y enseguida los gringos van a venir a poner su base acá. Eso no funciona así. ¿Cuánto tiempo podría tomar o qué más se necesitaría? Porque, como me dice, no es algo inmediato. Correcto, y esto puede tomar mucho tiempo y sí es importante que la gente sepa, porque puede pasar que, por ejemplo, se piense como pasó hace poco en el último referéndum con algunas preguntas, que el efecto en caso que se apruebe por parte del pueblo va a ser inmediato. Esto no va a ser así. Se elimina una prohibición, eso es lo que está buscando el presidente. Los acuerdos internacionales involucran negociación y esto, por lo tanto, puede tomar tiempo. Tendrá el Estado que empezar a buscar aliados que estén interesados en cumplir la finalidad de apoyar en esta lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, siempre resguardando lo que dice nuestra Constitución. Por esto es que también me parece importante decirlo, a decir ahora que el planteamiento del presidente pueda restringir derechos, garantías o que va a dar luz verde para que suceda cualquier cosa en el país, jurídicamente hablando, eso no tiene sustento, porque finalmente estos acuerdos internacionales que serán uno a uno con distintos estados, como les decía hace unos minutos, deberán pasar por el control previo de la Corte Constitucional. Es decir, si la Corte Constitucional en ese momento determina que determinadas cláusulas de ese acuerdo son contrarias a la Constitución, amenazan con violar derechos, garantías, por ejemplo, de los nacionales y demás, la Corte tiene el poder para decir al Ejecutivo detenga la negociación a menos que se adecúen estos elementos y entonces pueda avanzar. Ahí pueden suceder cosas Interesante. como ya ha pasado, que el otro estado se someta y diga sí, estoy de acuerdo, y otros digan no, con eso detengo la negociación, busca otro aliado para tu fin. Entonces, y aún en ese escenario, si la Corte diera luz verde luego de hacer este control que no se está eliminando con el planteamiento del presidente, luego la Asamblea Nacional tiene el control político, si se quiere, para aprobar o no este acuerdo que pretenda ratificar el presidente de la República. Así que hay muchos escenarios y fases todavía por cumplir. No va a ser inmediato, pero creo que eliminar por una prohibición constitucional de este tipo es saludable. Yo soy de quienes piensan que establecer prohibiciones constitucionales de este tipo, tan contundentes y con mayor razón en este tergiversado concepto de soberanía, como también pasa con el caso del artículo 422 que hace poco nos llamaron a las urnas y que no tuvo el apoyo popular, pero bajo la lógica de soberanía nos aislamos, bajo la lógica de soberanía se dicta o se redacta una constitución para el momento de turno político, de turno, cuando lo que tiene que hacer un constituyente es pensar en una constitución hacia el futuro, que pueda perdurar en el tiempo, porque caso contrario nos exponemos con una prohibición de este tipo a que se desconozca que la sociedad cambia y que también los problemas cambian a lo largo del tiempo. Esto del crimen organizado y el azote del narcotráfico, estamos convencidos que a la fecha en que se implementó la prohibición, no se pensaba que podíamos llegar a una situación tan caótica como la que está viviendo el Ecuador. Y esto da lugar, por lo tanto, cuando hay prohibiciones de ese tipo, a que se cambie la Constitución. Hemos enmendado innumerables veces la Constitución, enmendado, ahora queremos una reforma parcial y hemos cambiado, sustituido de constituciones 20 ocasiones. Es decir, mientras más se topa una constitución, menos la va a sentir suya el pueblo. Así que también creo que hay un tema de responsabilidad ahí para que ojalá finalmente algún momento tengamos un poco de cultura constitucional en este país. Ojalá que en serio se tenga algún día una constitución que dure unos no sé cuántos miles de años, como por ahí pregonaban en su momento. Gracias al doctor Pablo Alarcón, abogado especialista en Derecho Constitucional, director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad de Espíritu Santo. Hemos hablado sobre esta posibilidad de reformar la Constitución parcialmente para que pueda existir bases extranjeras en nuestro país. Una pregunta final, doctor, que tiene que ver con ese artículo 5 de la Carta Magna, en donde si es que es reformado quedaría solamente el Ecuador es un territorio de paz. ¿Qué pasaría con ese artículo? ¿Sería simplemente un enunciado? ¿Cómo lo ve usted? Es un enunciado que formalmente debería pasar a ser parte de lo que conocemos como valores constitucionales, es decir, muy similares a los que están en el preámbulo de la Constitución. Si la ciudadanía nos escucha y abre la Constitución y mira el preámbulo, va a encontrar frases de ese tipo, de lo que debe ser, de lo que aspiramos ser, sin mayor contenido. Por esa misma razón,
creo oportuno que ojalá se pueda hacer un ajuste al artículo 416, numeral 4, que se está dejando tal como está, y que creo que sí sería importante que trate de compatibilizarse o precisarse en su texto, porque caso contrario da lugar a esto. Por un lado, el Ecuador es un territorio de paz, quita la prohibición de las bases, pero por otro lado condena que otros estados les impongan bases militares. No me parece muy coherente. Tal vez ahí debamos esperar un ajuste, pero el propio presidente lo reconoce en su texto a la Corte, ¿no? Dice, yo voy a dejar eso porque eso se refiere a la imposición, pero son como letras y un lenguaje muy, ¿cómo decirlo?, técnico, y el lenguaje siempre da lugar a interpretaciones, así que ojalá que se pueda precisar un poco más este escenario también. Y perdóneme solo un momento, y quería Por favor. mencionarlo. Yo sé que esto no es una lista de deseos, a todos nos gustaría que se aproveche la reforma parcial para varios temas. Aquí se ha topado uno, pero yo solo quiero recordarle a la ciudadanía que ojalá algún momento también podamos tener un planteamiento de reforma parcial para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque recuerden que ya lo dijo la propia Corte, no lo pueden hacer vía enmiendas. Si usted quiere eliminar el Consejo, lo puede hacer a través de la reforma parcial. Así que Claro. si entramos a una discusión de este tipo, podríamos también tratar de incentivar que se incorporen otros temas y ver cómo termina, ¿no? Ver cómo termina ese análisis y ahí sabremos realmente si todos queremos realmente que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana. Tu lista de deseos coincide, creo que con la de muchos ciudadanos sobre este tema del CPCS, que bueno, nos ha dado bastante escándalos y vergüenzas, lamentablemente. Gracias al doctor Pablo Alarcón, abogado especialista en Derecho Constitucional, también director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la UES. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias, Verónica. Siempre un gusto y hasta pronto.